Continuamos nuestra serie del viaje de la vida y en esta tarde nos toca considerar el viaje de la vida y la casa de Dios, o la casa de Dios en el viaje de la vida. Vamos a leer el Salmo 84. Leo para ustedes, dice así la palabra de Dios: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía». Amén. Hermanos de Dios, hermanos amados, la casa de Dios provee un encanto especial para todo cristiano. Y cuando hablamos de la casa de Dios y cantamos ese himno, obviamente basado en este salmo, pensamos en el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para alabar, para exaltar a Dios, para meditar en su palabra, para escuchar el Evangelio, para dar las ofrendas. No nos referimos específicamente al templo, a las paredes que nos rodean, aunque ciertamente Dios nos da un lugar, y en este lugar estamos, es la bendición que Dios nos ha provisto para congregarnos, para reunirnos. Y no está mal tener el afecto por querer estar en un lugar que sea agradable y acogedor, y varios hermanos vinieron y pusieron su esfuerzo para hacer algunas reparaciones. David tenía ese deseo y ese anhelo de que hubiese un templo, de que Dios tuviese su casa. Pero los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Ciertamente Dios le concedió a Salomón que construyese esa casa que estaba en el deseo, en el corazón de David. Pero sabemos que hay algo mucho más importante que los ladrillos o las piedras en sí. Es la casa de Dios espiritual, es la iglesia. Es donde el pueblo de Dios se reúne y adora. Hay algo especial, hermanos, en la casa de Dios. Hay una atmósfera de calma, de quietud, y es algo especialmente diseñado para aquellos que buscan y anhelan ese descanso en Dios, porque Dios sabe las necesidades de su pueblo y sabe aún las necesidades de aquellos que están todavía caminando en su vida sin esperanza. Estar en la casa de Dios ciertamente es apartarse del mundo y de sus vanidades por el momento, ¿verdad?, que estamos aquí, para concentrarnos en Dios, en su palabra, para alabarle, para meditar
en nuestra relación con Él. Y eso es algo maravilloso. Separar un tiempo especial para venir a este lugar donde entendemos que hay una presencia de Dios especial. Porque ciertamente uno de los atributos o características de nuestro Dios es que Él es omnipresente. Y eso significa que Él está en todo lugar. Usted se levanta en la mañana y allí está Dios. Estuvo con usted toda la noche porque Él está en todos lados. Usted va a su trabajo o está en su hogar y allí está Dios. Dios está en todos lados. Pero Dios ha mostrado en su palabra que ciertamente hay una manifestación especial de Dios para con su pueblo en el lugar donde Él se revela y se da a conocer. Y hace no sé cuánto tiempo ya tuvimos un sermón en Génesis 28. No voy a leer nuevamente todo el capítulo, pero quisiera que me acompañen y hacer un breve repaso allí en ese capítulo. Justamente en la lectura bíblica el hermano José Andrés hace mención de Betel cuando él regresa a ese lugar, pero cuando él iba de huida de su hermano Esaú, después de haber recibido la bendición de su padre, Dios se le apareció en el camino y es allí, en Betel, el nombre que él puso, casa de Dios, eso significa Betel. Y esa aparición de Dios, esa visión, en ese sueño, ustedes recuerdan que él veía una gran escalera que partía desde el suelo, desde la tierra y subía hasta los cielos, y algo majestuoso, en esa escalera bajaban y subían los ángeles de Dios, y en la parte alta de la escalera estaba Jehová y se oía a Jehová hablar. Y cuando Jehová habla las palabras de reafirmación del pacto, el pacto que tuvo con su padre, con Isaac, anteriormente con Abraham, ahora confirmado en Jacob, que iba a derramar la bendición sobre su descendencia, que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Palabras de promesa, palabras de bendición. Y cuando Jacob despierta de ese sueño, versículo 16, Génesis 28, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Era un lugar realmente maravilloso. No porque hubiese algo especial en la geografía de ese lugar o algo que trajese atracción en sí sobre ese territorio, sino que fue el lugar en el que Dios se manifestó a Jacob. Ese era el lugar en el cual Dios le habló y la presencia de Jehová, que está en todos lados, de manera especial se manifestó allí. Dice: cuán terrible es este lugar. Por un lado, le invadió el temor, el terror, porque es algo muy solemne, es algo muy majestuoso tener una revelación de Dios. Nos sentimos muy sucios, muy pecadores, y efectivamente así lo somos. Como Isaías debemos clamar: Señor, soy muerto, soy hombre de labios inmundos, necesitamos la purificación de Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero la descripción de ese lugar, no solo como algo tremendo, algo terrible en el cual se manifiesta la presencia de Dios, sino también dice: casa de Dios y puerta del cielo. La iglesia, la casa de Dios, y es la puerta del cielo, donde Dios está presente de una manera especial, donde los ángeles suben y bajan y nosotros no los vemos, pero ciertamente es la realidad de la palabra, que de hecho el apóstol Pablo lo confirma en Efesios capítulo 3, versículos 10 en adelante, cuando dice: la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, por medio del propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir que Dios está manifestando
su gloria por medio de la iglesia a todos los ángeles. A los ángeles santos, que son espíritus ministradores enviados por Dios para nuestro servicio y que están en una operación especial allí de servirnos y de ayudarnos, aunque no los vemos. Eso es lo que dice Hebreos. Espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y los ángeles caídos, los que evidentemente no dan gloria a Dios, pero ven lo que acontece en la iglesia. Dios es glorificado en ese lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial y donde los ángeles santos están subiendo y bajando con un propósito divino. Hermano, esto es un plano espiritual que nosotros no vemos, pero es real, porque está así enseñado en la palabra de Dios. No vemos la presencia de Dios, pero es real, está así enseñado en la palabra de Dios. Y el creyente y el que tiene el Espíritu de Dios puede llegar a comprobar en su experiencia, sin que eso signifique ver nada sobrenatural, ¿verdad? Pero hay algo sobrenatural que, aunque no sea visible, está aconteciendo en nuestro corazón. Y lo podemos percibir y experimentar por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? El Espíritu de Dios en nosotros nos guía a la palabra de Dios, nos confronta con el pecado, nos enseña, nos instruye, nos ilumina, ¿verdad?, con el entendimiento de la palabra y produce en nosotros el fruto espiritual. Si bien esto es cierto siempre, y esto, así como hablamos de la presencia de Dios, puede pasar en su casa, usted puede ser lleno del Espíritu de Dios en su casa. Pero hay algo especial que pasa aquí, porque aquí se manifiesta la presencia de Dios conforme a lo que indica Dios en su palabra. Por eso es tan importante para el creyente no dejar de congregarse y considerar el día de reposo una delicia, porque es el día que Dios da a su pueblo para que se dedique a la adoración. Es el lugar donde Dios nos habla con su palabra, es el lugar donde estaba Jacob, oyó la voz de Dios y aquí nosotros oímos la voz de Dios. Dios nos da el alimento espiritual. El alimento espiritual viene de la palabra de Dios, en la cual meditada, entendida correctamente y aplicada a nuestro ser, nos nutre, nos edifica, nos consuela, nos fortalece. Es en este lugar donde somos llevados una y otra vez a considerar la necesidad de la obra salvífica de Jesucristo a nuestro favor. Y aunque usted diga, yo ya he puesto mi fe en Jesucristo, el creyente necesita volver al Evangelio en el cual ha creído y en el cual anda y en base al cual vive y se mueve, porque también para nuestra santificación es necesario el Evangelio. Nos instruye Dios cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Por eso su palabra tiene un lugar central, porque es la casa de Dios y escuchamos la palabra de Dios. Y así como esta experiencia fue especial para Jacob, también vemos esta inclinación y este deseo y estas expresiones tan positivas que brotan de un corazón tan agradecido también en David. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No es tan importante una larga vida, sino haber experimentado en la casa de Dios la presencia de Dios, haber recibido su palabra. ¿Qué es lo que usted quiere y anhela en esta vida? Mucha gente anda en este mundo buscando las cosas de este mundo, buscando placeres, buscando deleites, buscando cumplir sus metas terrenales, sus sueños de quizás éxito, de fama, de gloria. Todas esas cosas son basura. El apóstol Pablo decía, todo eso es basura, lo que yo quiero es conocer a Cristo. Y David dice, escogería estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en moradas de maldad. Por eso aquellos que aman al Señor tienen en alto la casa de Dios.
Consideremos la historia de otro ancianito. Lucas capítulo 2, acompáñenme en la escritura. Versículo 22. Lucas 2:22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este hombre anciano era un anciano piadoso, según nos dice la Escritura, y era alguien lleno del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le guía allí al templo, a la casa de Dios para el pueblo judío. Recordemos que cuando el Señor entró en el templo, en su ministerio, y vio que habían hecho un lugar de comercio, tomó el látigo y lo sacó a todos, porque era la casa de su Padre. El celo de tu casa me consume. Era una casa de oración. Pero aquí viene Jesús siendo un bebé para cumplir con este rito. Y este hombre, este anciano, dice palabras de alabanza, de bendición, habiendo visto con sus ojos a la salvación, al Salvador. ¿No es esto también una preciosa analogía de lo que acontece cuando el pecador, estando en la casa de Dios, puede ver con los ojos de la fe al Salvador y gozarse y alegrarse en poder entender el mensaje del Evangelio, lo único que le puede traer la paz y la reconciliación con Dios? Ciertamente esto es algo asombroso. Que alguien venga a la iglesia y que Dios manifiesta en el corazón de esa persona no solamente su presencia, sino que le alumbra al Salvador. Y a partir de ahí hay esperanza. Y este capítulo no solamente nos menciona un anciano piadoso que consideraba muy valioso la casa de Dios y estar allí y encontrarse con el Señor, sino también otra anciana. Versículo 36. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
Esta anciana nos habla también y nos da otra enseñanza con relación a la casa de Dios. Ella estaba ahí para servir. Ella servía al Señor, ¿cómo? Con oraciones y con ayunos. Pero también dice que cuando el niño fue identificado, a todas las personas les hablaba de aquel que era la esperanza. Era una buena evangelista. La casa de Dios somos animados a servir al Señor, porque escuchamos la palabra de Dios, meditamos en su palabra, entendemos lo que realmente tiene valor para la eternidad. No solamente sabemos, como Jacob entendió, aquí se manifiesta la presencia de Dios. No solamente se enfocan nuestros ojos en nuestro Salvador porque le necesitamos y nos deleitamos y nos gozamos en nuestra esperanza, sino que también en la casa de Dios somos guiados a mirar a nuestro alrededor porque Dios quiere que le sirvamos. Estamos en una familia. Y de hecho el apóstol Pablo en Efesios utiliza ese cuadro de la casa de Dios como un edificio de Dios, pero también somos una familia. Por eso es importante la oración los unos por los otros en la casa de Dios. Por eso es tan importante el testimonio del Evangelio a todos, porque aunque ciertamente la palabra está siendo expuesta y Dios está tocando los corazones, el servicio de cada uno de los que están en la casa de Dios es valioso. No es solamente el servicio del predicador, del expositor. Es el servicio que acontece en todo lo que acontece alrededor de la casa de Dios, cuando venimos, cuando nos saludamos, cuando oramos unos por otros, en la semana. Recordemos que la casa de Dios no son las paredes, aunque aquí se manifiesta la presencia de Dios especial, en la oración unos por otros, en los ayunos clamando al Señor, en la evangelización, en el ánimo de guiar a otros a que consideren a Cristo como su esperanza. Reflexionemos, hermanos, en la casa de Dios y pensemos que cuando le alabamos, si estamos realmente siendo conscientes de lo que cantamos. Hoy cantábamos en ese precioso himno que habla específicamente de esto. Dice: oh Señor, cuán amables tus moradas son. Jehová, mi alma anhela tus atrios con ardor. ¿Es esa una realidad en nuestras palabras a Dios? Señor, yo quiero estar en tus atrios. Y es ciertamente, hermanos, luchamos muchas veces con la carne, ¿verdad? Uy, ya se hizo la hora y quiero ir a la iglesia. ¿No estamos anhelando la casa de Dios? Hay en nuestro corazón un ardor por la casa de Dios. Lo mismo meditábamos el domingo pasado con relación a la palabra. Abrimos la palabra y la vamos a leer con ese deseo. Señor, háblame, es tu palabra tan valiosa. Es mi actitud de adoración, de deleite en la palabra. Ahora apliquémoslos a la casa de Dios. Al Dios vivo yo canto con mi alma y mi corazón, cerca de tus altares, oh mi Rey y mi Dios. Ciertamente el pueblo de Dios es bienaventurado en ser llamado casa de Dios, en ser llamado y convocado para adorarle, para rendirle culto a Dios. Pero debemos reflexionar si este concepto y esta idea de casa de Dios está siendo entendida, comprendida y valorada en nuestros corazones como la Biblia nos enseña que debe ser valorada. ¿Has experimentado la voz de Dios hablando a tu vida en la casa de Dios? ¿Hayas gozo y paz en la casa de Dios? ¿Hay consuelo y fortaleza para nuestro diario caminar, para nuestro viaje terrenal como peregrinos, como extranjeros aquí en la casa de Dios? Muchas veces, hermanos, venimos cargados, preocupados,
Ciertamente muchas veces son nuestros propios pecados y debilidades que oscurecen nuestro entendimiento y generan una indisposición en nuestro corazón. A veces hay actitudes negativas. ¿Lo ha experimentado usted? Que viene quizás no de la mejor manera, pero está allí sentado y canta algunas alabanzas y oye algunas oraciones y escucha la palabra de Dios, y quizás cuando empieza no está con un buen corazón, pero a medida que va pasando el tiempo, Dios va obrando en su corazón. Y como que esas barreras que se van levantando en nuestra alma van derribándose y va suavizándose nuestro corazón. Y vamos siendo más sensibles a la voz de Dios. Y ya no vemos quizás las cosas como la veíamos al principio, y empieza a haber un anhelo y un deleite por decir: Señor, quiero honrarte. Señor, gracias por hablarme. Señor, gracias por marcarme cosas. Señor, me das esperanza. Esa es la dinámica que pasa muchas veces en la casa de Dios. El Señor obra en nuestro corazón. Nos vamos distintos que como vinimos. Venimos quizás atribulados, cargados, preocupados. Cuando nos vamos decimos: qué bueno fue haber venido. Señor, obró en nosotros. A veces no entendemos qué es lo que ha hecho, pero hay algo distinto en nosotros. Porque el Espíritu de Dios tocó nuestros corazones. Ciertamente la casa de Dios es importante en cada etapa de la vida. Los niños que están aquí, qué bendición tan grande que tienen. Desde pequeñitos, estar en la casa de Dios, estar en la iglesia. Yo recuerdo, a mí me llevaban a la iglesia desde pequeñito. No había, en la iglesita pequeña que íbamos, no había escuela de niños, ¿verdad? Porque nosotros viajábamos mucho, era una iglesia muy pequeña, no había escuela. Entonces, desde niño estuve en todos los cultos, ¿verdad? Y como niño también, inquieto, muchas veces mi mamá me daba el pellizconcito, ¿verdad?, para que me quede quieto. Ahora lo tenemos que practicar con otros niños. Pero niños que están aquí, valoren que están en la casa de Dios y escuchan la palabra de Dios. Ustedes saben que el niño Samuel fue llevado a la casa de Dios y allí Dios le habló y lo llamó por nombre. Quiere Dios llamar aquí a los niños con su palabra, al Evangelio, entender lo que Jesús ha hecho por ustedes. Mi conversión fue, mi venir a Cristo en el Evangelio fue escucharlo predicado en la iglesia local. Ciertamente Dios puede salvar personas en otro lugar, usted puede estar afuera, puede estar en otro lugar, pero ¿cuántas personas escucharon el Evangelio y fueron guiados a Cristo en la iglesia? Y ese debe ser nuestro clamor, que Dios traiga a las personas a la salvación, que les abra los ojos, que les abra el entendimiento. Jóvenes que están aquí, ciertamente tienen muchas expectativas acerca de sus vidas, quizás estudiando, quizás pensando qué van a hacer, cuáles son los sueños para cumplir en sus vidas, cuáles son sus carreras, sus metas, sus profesiones, sus trabajos, la familia, todo lo que quieren hacer. Jóvenes, valoren la casa de Dios, porque es aquí donde van a ser instruidos para no caer en numerosos pecados, errores y consecuencias, los cuales muchos de los que estamos aquí quizás caímos por no atender al consejo de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Quizás algunos vienen obligados porque mamá o papá lo dice. Quizás cuando seas más grande digas: no voy más a la iglesia. Puede ser que te vayas por tu camino y no vengas más a la iglesia. Pero lo que Dios sembró en tu corazón estando aquí, eso es muy valioso. Y eso puede algún día Dios utilizarlo, como ha pasado con muchos, para decir: qué tonto fui no haber escuchado todo lo que decían, todo el consejo, todas las advertencias. Atiende al mensaje del Evangelio para librarte de muchos males, de muchos errores, de muchos pecados, de muchas consecuencias.
Quiera el Señor tener misericordia y darte a ti la salvación y que puedas entender tu vida, tu trabajo, tu carrera, tu meta, tu familia, todo lo que vayas construyendo a la luz de los principios de la palabra, porque ¿sabes qué? Esa es la roca. En Cristo debes construir. Y si no construyen en Cristo, cuando vengan los vientos y vengan las olas, todo lo que construyas se va a caer. ¿Es usted una persona adulta? ¿En qué momento Dios le trajo a su casa? Quizás muchos anduvieron por muchas iglesias, pero ninguna era verdadera casa de Dios. Y Dios te trae a la casa de Dios. Y ahora sí, eres consciente que estás en la casa de Dios porque Dios es glorificado, porque el Evangelio es predicado, porque el Espíritu de Dios obra de verdad. Y sabes de muchos de tus errores del pasado, pero tienes ahora la oportunidad de reordenar tu vida, de conformar tu vida a lo que Dios quiere en su palabra. Entiendes que la vida se trata de glorificar a Dios y no glorificarte a ti mismo. Y este es el lugar donde Dios quiere hablar a tu corazón, corregir tus pensamientos, instruirte, guiarte, formarte. No importa la edad que tengas. Y quizás alguien llega al Señor en la vejez. O alguien que está en la vejez debe considerar cuán valiosa es la casa de Dios para usted. Puede ser que ya dice, no, ya yo estoy grande y me duele todo. Pero si usted valora la casa de Dios y valora la presencia de Dios y valora a Dios hablándole por su palabra y sabe que en la casa de Dios el amor de Dios opera entre los hermanos, aún hará un esfuerzo por venir y congregarse a pesar de los obstáculos. Este es un lugar maravilloso, hermanos. No por estas paredes, no porque haya mucha gente, no por cosas terrenales o vanas. ¿Por qué es especial? Porque aquí está el pueblo de Dios reunido en sencillez, en humildad, porque Dios nos habla por su palabra, nos forma, nos moldea, y porque tenemos el privilegio de adorarle y de glorificarle. Ciertamente somos privilegiados. Bienaventurado aquel que Dios escogiere, al varón que Dios escogiere, atrajere así, para que esté en su casa. Vamos a considerar, hermanos, instrucciones, o cómo podemos llamarlo, consejos, directrices que son útiles para todos nosotros para tener un mejor aprovechamiento de la casa de Dios. Ese hombre que escribió el libro, este pastor Ashton Oxenden, él dice que debemos considerar cuán valioso es esto y entonces, siguiendo esas directrices, vamos a sacar mayor provecho de la casa de Dios. En primer lugar, acude siempre a la casa de Dios esperando recibir una bendición especial. Eso es nuestra preparación para venir a la casa de Dios. Procura esa bendición especial y pídesela a Dios. Venir con un corazón o con un espíritu devoto. Pensemos en los ejemplos que antes citamos. Pensemos en David, cómo lo expresaba. Pensemos en Simeón, pensemos en Ana. Venir con un corazón devoto, implorando a Dios, Dios, yo quiero recibir tu bendición. Disponernos intencionalmente, porque eso es parte de nuestra adoración. Ciertamente Dios puede presentarse de manera sorpresiva como fue con Jacob, y pudiese ser que usted invita a alguien y esa persona viene porque usted lo invitó, y aquí Dios se le presenta de manera sorpresiva. Pero el creyente ya conoció a Dios. El creyente ya tiene expectación de encontrarse con Dios, de la misma manera que usted le busca a Dios en la comunión y tiene esa expectativa de ir a Dios en oración, de ir a Dios a la lectura de su palabra, de querer relacionarse con Él. Apliquemos eso a la casa de Dios.
Dice Oxenden. Yo digo, qué bonito, ¿no? ¿Por qué no practicarlo? Dice Oxenden, arrodíllese en su casa antes de venir a la casa de Dios, pidiendo ese corazón. Número 2, cuando llegues, intégrate al culto con todo tu corazón. Yo quiero formar parte de este culto, de esta adoración, con todo mi corazón. Aunque sea otro el que ora, aunque sea otro el que dirige la canción, aunque haya muchos obstáculos, ¿verdad? Porque los niños están inquietos, porque a veces hay cosas que generan distracción, alguien llega tarde y ya pasa delante de uno y ya se desconcentró y ya miró al otro, ruidos de afuera o el calor, lo que sea, pero hagamos nuestro esfuerzo para concentrarnos en la casa de Dios, porque es nuestra adoración. Entonces, cuando hay oraciones en las oraciones, cuando hay canciones en lo que esos himnos dicen, yo me quiero unir al resto de los adoradores para adorar a Dios. Número 3, cuando la palabra de Dios o es enseñada, cuando son extraídas las lecciones, procure entenderlas, procure conceptualizar lo que usted escucha. No es solo escuchar y escuchar y escuchar, no. Trate de conceptualizar algo, como si usted fuese enviado por alguien que dice, vaya ahí y escuche lo que enseñan y después viene y me cuenta. Entonces usted no viene solo con el propósito de oír, usted viene con el propósito de oír y retener. Y esto también le va a ayudar a concentrarse, de evitar las distracciones o los pensamientos vanos, porque a veces no son otras cosas las que nos distraen, es nuestra propia mente que vuela. Si se nos tomara un examen, ¿verdad? Al finalizar usted tuviera que presentar un examen, quizás uno dijera, uy, bueno, voy a concentrarme porque si no me voy a sacar una mala nota. Bueno, aquí no hay un examen de papel ni un examen oral, pero sí delante del Señor debemos saber de que Él nos ve y Él sabe cuánto estamos aprovechando. Cuando el sermón es predicado, procure ser un oidor humilde, que se dispone a aprender. Quizás lo que se está diciendo no es algo nuevo para usted. Cuando las personas tienen muchos años en la fe, empiezan a oír cosas a las cuales pueden decir, ya lo sé. Sin embargo, Dios está queriendo reafirmar algo que ya antes había sido enseñado. Es la oportunidad para evaluar nuevamente cómo estamos practicando aquello que ya hemos escuchado muchas veces. No se enfoque tanto en el predicador. Ciertamente Dios puede traer bendición a una iglesia por el ministerio particular de un hombre. Puede ser que alguno sea más dotado o otro sea menos dotado. Pero independientemente del caso, independientemente de que usted tenga deleite en escuchar una predicación o le cueste seguir al expositor, enfóquese en su actitud. Hay un combate espiritual en esto. Algunas veces el escuchar el sermón es prácticamente que hacer una evaluación de las cosas que fueron bien dichas o no fueron bien dichas, de la ilustración que faltó o de lo que estuvo mal en el bosquejo. Y eso puede ser algo contraproducente en un creyente. Trate de sacar provecho espiritual con el siervo que Dios quiere utilizar, con los dones que Dios dio a ese siervo. Porque recuerde que es usted en la casa de Dios. Evidentemente no pasaremos por alto cuando hay una predicación que no es correcta doctrinalmente, pero sin embargo, mientras tanto, aquel que expone lo está haciendo conforme a la doctrina, céntrese en su beneficio espiritual
aceptando lo que Dios le está dando para su alimento, para su consideración, para su reflexión. Eso incluso va a ayudar a cambiar una posible actitud negativa hacia quien expone. Recordemos también que no es solamente nuestra participación aquí, sino que cuando nos vamos a nuestra casa, un buen ejercicio que podemos hacer al llegar a nuestra casa o quizás en los días siguientes es procurar recordar aquello que Dios nos dio o aquello con lo cual Dios nos instruyó o nos recordó durante el día del Señor. Porque si usted observa el día del Señor y está aquí desde temprano, está en una escuela dominical, luego está en un culto y a la tarde está en otro culto. Y ciertamente usted puede decir, bueno, meditamos en esto. Usted puede incluso añadir aquello que Dios le dio aquí con su propia meditación o con su estudio de la palabra, ampliar sus aplicaciones o profundizar las aplicaciones personales. Entonces, parte de valorar la casa de Dios y lo que Dios nos da aquí es llevarnos para nuestro hogar lo que Dios nos ha dado. A veces es más que la exposición de la palabra, a veces es una charla con algún hermano, a veces el ánimo de alguien que de algún modo mostró afecto o amor en Cristo. Y procuremos compartir a otros de lo que Dios nos ha dado. Ciertamente, si hay algo importante en el testimonio que una persona da a otra, es acerca de aquello que realmente le trae bendición, gozo y satisfacción. Eso de lo cual usted habla. Usted tiene una experiencia bonita porque va a algún lugar y, mira qué lugar bonito, y lo cuenta a otro, y ¿qué va? Esa persona ya quiere ir a ese lugar. Si usted fue de paseo a algún lugar, ¿verdad? Contamos nosotros a los que nos rodean de nuestras experiencias en la casa de Dios, de qué Dios nos ha hablado, de cómo Dios nos va cambiando, cómo nos anima, cómo nos fortalece, cómo nos consuela. En último lugar, dice Oxenden, cuando la cena del Señor es ministrada, la ordenanza de la cena del Señor, tómela con un corazón humilde, dispuesto, confesando los pecados y honrando al Señor. Eso es parte de esa bendición en la casa de Dios, de poder tomar de la copa, del pan, del vino, recordando el sacrificio del Señor Jesucristo y recordando que estamos en una relación con Él. Hermanos, la promesa del Señor es: donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. ¿Cómo vemos y consideramos la casa de Dios y el día de reposo, nuestros sábados espirituales, el día del Señor, el día que dedicamos a la adoración? Que podamos gozarnos y deleitarnos en la casa de Dios, que podamos decir que anhelamos los atrios, queremos estar en tu casa. Algunos luchan con la asistencia o con venir a la iglesia. Se hace una convicción firme en el creyente: yo no puedo faltar a la iglesia. No, más allá de que alguien me pida cuentas, yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Yo quiero cantar a mi Dios. Yo quiero orar, yo quiero ofrendar, porque es parte de mi adoración a Dios. No se trata de cumplir para agradar a hombres, es para honrar y para agradar a Dios. En este viaje de la vida, ¿qué lugar tiene en tu vida la casa de Dios? ¿Anhelas? ¿La valoras? ¿Te gozas y deleitas en lo que Dios ha dado? Quiera Dios que así sea. Oremos. Ayúdanos, Señor, a considerar esta tu palabra. Y gracias te damos por habernos llamado a la comunión
contigo en Cristo Jesús y habernos llamados a tu casa, donde experimentamos tu presencia, donde somos confortados, animados, exhortados. Gracias por cada hermano, hermana, por el servicio mutuo, por lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros, y también por lo que haces en aquellos que aún están en sus pecados, pero tú, Señor, les salvarás y les unirás a esta casa para que junto con nosotros exalten tu nombre. Sigue derramando tu bendición sobre tu pueblo aquí en Liberia. Ayúdanos a amarte más a ti y amar tu casa. En Cristo Jesús. Amén.